En la primera economía mundial, el boom inmobiliario se coló en plena pandemia. El auge de las ventas de casas en abril del 2020 sorprendió a muchos economistas, dado que, al igual que otros sectores de la actividad económica, se esperaba un cierre generalizado. Pero en plena vestida de la pandemia, las ventas se dispararon a medida que los compradores con ahorros suficientes aprovechaban la oportunidad de unas tasas de interés hipotecarias históricamente bajas. En 2020, las ventas de casas construidas alcanzaron su nivel más alto en 14 años, prácticamente desde la crisis del 2007. Una alta demanda y la escasez de oferta provocaron una escalada en los precios de las viviendas que hoy continúa. Según el índice Case-Shiller, el precio medio en el país subió un 18.6% interanual este pasado junio del 2021, lo que supuso el mayor incremento de precios de las últimas 3 décadas. Este índice registró un encarecimiento de las 20 urbes más grandes y hasta en 9 ciudades los precios subieron más de un 20%. Phoenix en Arizona, San Diego, California y Seattle, Washington lideraron los incrementos con un 29.3%, un 27.1% y un 25% respectivamente. El mercado se ha calentado. A ello han contribuido también las políticas monetarias de la Fed, con tasas de interés ancladas en el cero y las compras de activos para reducir los tipos de interés a largo plazo. Un informe de la Reserva Federal de Nueva York constató que a finales del 2020 se había dado el mayor volumen de la historia de hipotecas a familias con una solvencia más alta que antes de la crisis del 2008. Una diferencia sustancial con respecto a la crisis sistemática de entonces. Muy pocos en Estados Unidos vieron llegar el crash inmobiliario de hace 15 años, la generosa barra libre de hipotecas baratas a bajo precio que resultaron ser tóxicas y la fe inquebrantable del estadounidense en la propiedad privada había disparado a tasas récord el valor de las viviendas año tras año, hasta que la burbuja finalmente reventó, sentando un dramático precedente que hoy muchos entreven en el recalentamiento del mercado inmobiliario, incluso durante la pandemia. Así las cosas, una conjunción de factores, el aumento de precios, un parque inmobiliario escaso y un acusado retraso en la construcción de nuevas viviendas a consecuencia de la situación del 2020 tiene sobre aviso a inversores y expertos, a los que se les plantea una pregunta muy pertinente. ¿Se halla Estados Unidos al borde de un nuevo crash inmobiliario? Son más los que pronostican un batacazo, si no tan sísmico como el 2008, pero sí al menos un poco menos sonoro. Mientras la mayoría de los expertos aseguran que el actual boom es insostenible a largo plazo, el riesgo de implosión es, no obstante, menor gracias a lo aprendido en 2008. En primer lugar, el Congreso y los reguladores federales realizaron ajustes significativos en los requisitos de concesión de hipotecas, con estándares más precisos. En segundo lugar, el panorama de las ejecuciones hipotecarias no es tan dramático como entonces, gracias a las ayudas de los planes de rescate de la administración, primero con Trump y luego con Biden. Y en tercer lugar, los analistas esperan una moderación de la demanda por la subida de precios de hipoteca que se encontraban en esta primavera en máximos desde junio. El Reino Unido ha acumulado tal cantidad de cisnes negros en su salida de la pandemia que nadie es capaz de descartar con rotundidad que no vaya a estallar una nueva burbuja inmobiliaria. La subida del precio de la vivienda en todo el país, sin embargo, responde a unas características muy especiales que le hacen diferente a la que acabó provocando la crisis del 2008. La enérgica respuesta del gobierno de Boris Johnson para paliar los efectos económicos del confinamiento forzoso ha provocado que se dispare la compra de la vivienda. Los compradores han buscado, sobre todo, casas grandes en las afueras de las ciudades con más espacio interior y exterior. La respuesta a un futuro de teletrabajo. Los precios han subido en términos generales, pero el ascenso ha sido muy relevante en las zonas del Reino Unido con menor densidad. Han escrito las economistas Lindsay Ludge y Cara Pasiti en su informe para el Centro de Pensamientos Resolution Foundation. La subida en las zonas de menor densidad ha sido del 6% en 2020 y el 10% a nivel general, pero hay más porque Londres ha mantenido durante todo el año de confinamiento su irresistible capacidad de atracción para los inversores, tanto domésticos como extranjeros. Las familias de rentas elevadas han conservado su poder adquisitivo, gracias en parte a Job Retention Scheme, plan de retención de empleo, muy similar a los ERTE españoles, pero notablemente más generoso. Eso, junto a las amplias ayudas a fondo perdido a pequeñas y medianas empresas que no se fueran a pique, ha hecho que muchas familias hayan podido mantener su nivel de renta y por tanto de consumo.
A eso se añade que, con la enorme capacidad de ahorro, la tentación de mejorar la vivienda ha sido muy fuerte, ayudado además por los tipos de intereses en mínimos y por el regalo añadido del ejecutivo Johnson, que ha perdonado hasta junio del 2021 el impuesto de transmisiones patrimoniales, Stamp Duty, como se conoce en Reino Unido. La demanda de viviendas unifamiliares no adosadas en zonas cercanas al centro de Londres se ha disparado. Una casa más grande en una localización central no solo ofrece más espacio para trabajar, sino que además ayuda a evitar el metro o los autobuses. Permite ir en bici o caminando a la oficina si es necesario, pero es importante señalar que el número total de casas unifamiliares en el centro es pequeño y las compran, sobre todo los que son extremadamente ricos, señala Pau Chesire de la London School of Economics. Una de las decisiones más importantes que ha tomado Johnson en su reciente remodelación de gobierno ha sido colocar a su ministro más astuto y resolutivo, Michael Gove, al frente del Ministerio de Vivienda. Desde hace décadas, desde que Margaret Thatcher volvió al Reino Unido en un país de propietarios al vender a los inquilinos las viviendas de protección social que habitaban, especialmente en Londres, el país tiene una crisis de vivienda importante. Los precios suben y suben, especialmente en las grandes ciudades, y ningún político quiere hacer nada por frenar ese ascenso, porque el volante maduro es un propietario que confía su futuro en el patrimonio bajo su techo, pero al mismo tiempo el volante joven ve cada vez más como un sueño imposible acceder a una vivienda en propiedad. El objetivo, según los expertos, sería construir unas 300.000 viviendas anuales a precio asequible. El desafío, no logrado hasta ahora por ningún gobierno, consiste en incentivar esa construcción sin contribuir a que se infle demasiado una burbuja que siempre está en el horizonte. Por último, veremos cómo está la situación en París. El encarecimiento sin freno de las casas también es un problema en Francia. El precio ha aumentado un 150% en el país desde el año 2000 y un 289% en París, según datos de la OCDE citados por el seminario LOBS. Los mismos datos indican que para comprar una residencia de 100 metros cuadrados, una familia necesita gastar el equivalente a 12.8 años de ingreso. En Francia se realizan en torno a 1 millón de transacciones anuales. Hace 30 años era poco más de 500.000. La pandemia no ha frenado la escalada. Los tipos de interés bajos, la escasez de vivienda de nueva producción y la congestión de las grandes ciudades ha engordado los precios. Hay poca oferta y mucha demanda. En ciudades como París, los clientes de alto poder adquisitivo de todo el mundo encarecen el metro cuadrado y ahuyentan a las clases medias. La capital francesa pierde cada año 11.000 habitantes por este y otros motivos como el descenso de la natalidad. La pandemia ha acelerado la tendencia de algunos parisines a abandonar la capital, espantados por los precios disparados registrados desde el inicio del siglo. Y vamos por mal camino, resume en alusión a las grandes metrópolis francesas Henri Bussy-Casaux, presidente del Instituto de Gestión de Servicios Inmobiliarios. La situación, añade en una entrevista, era enfermiza, no era normal. Hay razones económicas para buscar vivienda fuera de París. Bussy-Casaux cita el caso de Orleans. En esta ciudad el precio del metro cuadrado es casi 4 veces inferior al de París, donde la media supera los 10.000 euros. Hay razones laborales también. La extensión del teletrabajo facilita vivir en pequeñas ciudades. Un sondeo del Instituto IFOP publicado antes de la pandemia señalaba que un 57% ya quería adoptar la gran ciudad para vivir más cerca de la naturaleza. Pero la pandemia y los sucesivos confinamientos lo han acelerado. Francia se encontraba desde hace tiempo en la senda de una burbuja, sostiene Bussy-Casaux, pero dispone de 2 murallas que pueden atenuarla. La primera, dice el experto, son las restricciones al crédito, vigentes desde el verano, que impone el Alto Consejo de Estabilidad Financiera. Las medidas incluyen limitar a los créditos a 25 años como máximo y que el pago mensual del crédito no suponga más del 35% de los ingresos del comprador. La segunda muralla es la obligación de modernizar los edificios antiguos para cumplir con las normas medioambientales, que supondrá gastos enormes para los compradores y puede acabar abaratando la compra. Además, Francia cuenta con un sistema de ayudas públicas y un amplio parque de vivienda social que han evitado en las últimas décadas catástrofes inmobiliarias como la de Estados Unidos o España durante la crisis financiera del 2008.
En París, según el informe de la Cámara de Notarios, los precios han hecho una pausa desde hace un año y oscilan en una horquilla de entre 10.600 y 10.800 euros por metro cuadrado. Hoy es en las ciudades medianas donde los precios se disparan, aunque parten de un nivel muy inferior al de la capital. En Orleans, 2.678 euros el metro cuadrado, aumentaron un 10% anual en el segundo trimestre del 2021. En Dijon es 2.857 euros, en 11%. En Angers un 18.2%, 3.433 euros. Estos son los datos de Le Monde. Bueno, espero que esta serie de crisis inmobiliarias les haya aportado muchísimo valor. Si fue así, pues dale un puñete en la cara a este tipo, si a este tipo. Por acá te dejo la lista de reproducción sobre crisis antiguas y actuales y un video que te puede interesar por acá. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor, que tengan un reparador descanso. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.